Bien, muy buenos días. Un tema que siempre lo he considerado en múltiples ocasiones como un gran desafío, que es el tema de la responsabilidad criminal de las empresas, que tiene que ver mucho con todo este tema de la anticorrupción, el tema del riesgo más importante en los últimos tiempos, que es la corrupción. Ya hay delitos, hay contemplaciones en el derecho dogmático, antropocéntrico, que nos ha regido por mucho tiempo, el tema del peculado y uno que otro tipo penal referido al tema de la anticorrupción. Sin embargo, en los últimos tiempos ha tenido gran acogida y de gran protagonismo el tema de la responsabilidad criminal de las empresas, la que hemos considerado lo que venimos trabajando hace varias décadas en el tema de la responsabilidad criminal como una herramienta, como la herramienta más eficaz para combatir la corrupción. En efecto, esta consideración de responsabilizar a las empresas, pues ha tenido una historia que en los años 50 no es nada nuevo, ha tenido un protagonismo porque estamos en otra etapa de la historia, por lo tanto, las reglas son diferentes. Y referido a que en los años 50 se discutió el tema de punibilizar a las empresas. Es allí donde se habla y se busca la manera de ensanchar el tema de la autoría. Eh, en la edificación que tenemos nosotros desde el siglo XIX, con esa definición de delito, esa figura tripartita de acción típica antijurídica y culpable desde el siglo XIX, pues parece inmutable y está dibujada prácticamente para la responsabilidad individual, para un discurso antropocéntrico. Por lo tanto, tiene serias dificultades, así lo hemos dicho, cuando queremos encuadrar una responsabilidad penal de las empresas. ¿A qué voy con todo esto? Cuando se discute en sus inicios, había mucha resistencia y todavía alguno que otro lo hay. En su momento, cuando empezamos a investigar, recuerdo mucho en Freiburg, en el Max Planck y también una que otra investigación en el Instituto Chicú de Bolonia y Módena, Reggio Emilia, no se encontraba literatura que refiera de manera clara esta discusión. Sin embargo, en los últimos tiempos la bibliografía es abultada eh, y que recuerdo mucho las palabras de uno de los escritores, penalista español, que siempre ha estado en esta discusión, de Sugaldía Espinar. Sugaldía Espinar tiene una frase: el tema de la responsabilidad criminal de las empresas, pues los partidarios perdón, cabemos en un taxi. Ahora necesitamos trenes porque ya la temática pues ha tenido gran acogida y al menos ya en ciertas particularidades no se discute. Iremos analizando qué es lo que no se discute y qué se discute en este momento en el gran desafío de la responsabilidad criminal de las empresas. Hay que dejar claro que la visión no es tanto criminal de las empresas, porque hay algunos países que han acogido o han implementado esa responsabilidad de las empresas desde el punto de vista de otra vía, la vía administrativa. Por ejemplo, en Alemania, con su poderoso derecho administrativo sancionador, regulan la responsabilidad de las empresas desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador. Caso de Italia, con el decreto 231 del 2001, también regula una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. El caso de Perú, el caso de Colombia, con la ley 1778 de 2016, y que fue
ratificada con la Ley 2195 del 2022, en la cual se regula una responsabilidad administrativa de las empresas. Colombia no ha querido dar el salto a una responsabilidad criminal de las empresas. Tenemos un sendo proyecto que hemos intitulado por mi, por mi nombre, es un acrónimo, Proyecto Howard, en la cual busca que Colombia regule la responsabilidad criminal de las personas jurídicas. Estamos en esa tarea, estamos en esa lucha. Fue presentado al Congreso por el senador Juan Luis Castro Córdoba en su momento, pero pues no hubo ponencia favorable, y como todos los trámites legislativos, pues que no interesan a veces algo a los gobiernos, eh, pues se archivó. Sin embargo, eh, hicimos una iniciativa legislativa popular, eh, la iniciativa ciudadana, en la cual buscamos con recolección de firma que este proyecto sea estudiado en el Congreso. Pero bueno, lo que quería manifestarles es que esto es histórico. Hace mucho rato había una preocupación por el de arriba. Siempre se ha dicho, y en esto tiene razón los criminólogos críticos, toda la criminología crítica con Barata y sus discípulos, Bavarín, etcétera, siempre la crítica al derecho penal como violento. Y siempre criticando el derecho penal, que el derecho penal realmente va al de abajo, ¿no? Al de Arruana, como se dice en Colombia, el de abajo. Y había una preocupación desde que por allí un autor, Sutherland, habló de los white collar, ¿no? El delincuente de cuello blanco. ¿Qué pasa con el de arriba? ¿Qué pasa con el poderoso? Y hombre, y se buscaba esa vía. Incluso hay un descontento en la mayoría de los penalistas que realmente cuando se entroniza la responsabilidad criminal de las empresas y que su fundamento está en los programas de cumplimiento, los compliance program o el compliance simplemente, luego hablaremos de esto, realmente lo que buscó fue blindar a las empresas se escudan, ¿no? Ahí a la parte de la doctrina tenemos claro y se tiene claro que la manera de establecer que el compliance pues no es un comodín, no es un fin en sí mismo. Se requiere una demostración. No basta con un copy-paste, ¿no? Que algunas empresas lo hacen para mostrar simplemente, ¿no? Se trata de ir más allá. Pero la idea, ¿cuál era? La idea era buscar responsabilidad de las empresas. Pero cuando ya tú escoges la vía penal, bueno, allí va a encontrar lo que dijimos ahora, serias dificultades. Porque claro, todo el edificio, la evolución del derecho penal, desde el punto de vista de la dogmática, que han hecho bien los alemanes, pues es antropocéntrica, es para una responsabilidad individual. De hecho, en su momento se discutía que no era un problema que había discusión en cuanto a la acción, que no era acción, que las personas jurídicas no accionan, un discurso de no pena, en fin. Lo que quiero decirles también que esa discusión de no acción y no pena, pues ya son cosas del pasado. Ya no se discute esto. Ahora hay que tener en cuenta el tema de la responsabilidad criminal. Y recuerdo mucho cuando empecé a analizar esta temática y me dije, bueno, es que es responsabilidad criminal de las empresas. Que también se criticaba de que no culpabilidad, ¿no? Pero digo, bueno, es que esto es un problema de responsabilidad, no un problema de culpabilidad. Hablamos de responsabilidad criminal de las empresas. Y en ese punto hay una cuestión que quiero que quede en soundbite, que es que quede en la retina, como se dice, es que, óigase bien, el tema de la responsabilidad criminal de las empresas atiende razones político-criminales, no atiende razones dogmáticas. Y aquí hay una gran distinción y una gran diferencia y que ha ocasionado muchos tropiezos a la hora de la regulación en la mayoría de los países.
no es un problema dogmático, no es un problema de acción, no es un problema de pena, es un problema que va referido, que atiende a razones político-criminales. Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, se analiza la necesidad de responsabilizar a las empresas. La mayoría de los tratados, y sobre todo las convenciones, tratan de decirle al país, oye, responsabiliza a las empresas, pero conforme a tu orden interno. No, jamás está diciendo que sea penal, pero creemos que el derecho penal tiene mejores principios informadores. De hecho, así lo mencionó en una sentencia del Tribunal Supremo Español. Tiene mejor principios informadores que otros derechos. Entonces, pero claro, encuentra dificultad, es una camisa de fuerza de encajar el tema criminal de las empresas, de las personas jurídicas, en ese edificio excelso que han hecho los alemanes con su dogmática, la evolución de la dogmática, encuentra serios tropiezos. Y ustedes recordarán que la evolución de la dogmática penal podrán establecer, y eso lo vemos en pregrado, la evolución dogmática desde la escuela neoclásica con Frank von Liszt y Pelling. Luego viene una escuela neoclásica, un método neoclásico que es con Edmundo Mesger, que fue muy cuestionado en cuanto al discurso nazis, que lo dibuja en un texto maravilloso de Muñoz Conde, en la cual desnuda esa consideración de Mesger. Y luego viene el finalismo con Hans Belsen, ¿no? La teoría de la acción final. Y luego aparece en los últimos tiempos el funcionalismo radical de Gunther Jacobs y el funcionalismo moderado, como lo calificó Bert Schienemann, el funcionalismo moderado de Klaus Roxin. Pero todas estas teorizaciones, todo este método, pues realmente no encuentra forma de darle salida a una responsabilidad criminal de las empresas. Pero también por dos razones. Una, que jamás la autoría, y esto lo dice también Roxin, la autoría no ha estado en el centro del debate del método. Ojo con esto. Y una cuestión importante es la parte histórica. La historia que vivimos, los momentos históricos que vivimos, nos permite entender que no es el momento, o mejor, estos tiempos no están para resolver con la teoría que tenemos, la teoría tradicional, problemas de las empresas criminalmente hablando. Luego entonces hay que crear una teoría de las agrupaciones, de los entes colectivos, de las empresas, las personas jurídicas, como quiera llamarse. Es indistintivamente cualquiera de esas consideraciones. Responsabilidad criminal de las empresas, responsabilidad de las personas jurídicas, responsabilidad criminal de los entes colectivos. A ver, entonces el primer punto es que la discusión de la autoría no ha estado en el centro del debate del método. Ese desde el punto de vista de una visión casi que dogmática. Desde el punto de vista de la realidad, del mundo actual, de los tiempos que nos cobija, pues realmente es el momento. Y le voy a explicar por qué. Los tiempos actuales, hay muchas descripciones que se ha hecho. Ustedes recuerdan a Simon Bauman, ¿no? El polaco, cuando hablaba de la sociedad líquida, de que no tenemos postes de referencia, en fin, etcétera. Pero es una crítica descriptiva de la sociedad que vivimos. Lo de Gilles Lipovetsky, cuando habla de una postura gaseosa, que es lo referido a los tiempos hipermodernos. Y, y he planteado también una idea desde el punto de vista de la realidad de una sociedad plasma. El plasma, ustedes saben, desde el punto de vista científico, es cuando se ioniza a lo gaseoso, la postura de Lipovetsky gaseosa, si a esta postura le ionizamos con ética, con realidad,
vamos a dar una sociedad a plasma. Pero bueno, este es tema de otro debate. Lo importante es establecer que los tiempos actuales, los tiempos hipermodernos, tienen unas características que permiten encajar la necesidad de criminalizar a las empresas. Y la primera característica es ingente preocupación por los derechos humanos. Ahora mismo estamos en un mundo que hay una gran preocupación. Lo que pasa en Hamas nos preocupa, lo que pasa en Israel nos preocupa, lo que pasa en la China nos preocupa, lo que pasa en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ya, además de la interconexión que nos ha dado la Internet y que ahora tiene mayor protagonismo con la IA, con la inteligencia artificial, con la inteligencia generativa, el chat GPT, etcétera, etcétera, nos permite ya estar al momento, al aquí y a la hora, en todo el tiempo. Pero la gran preocupación es los derechos humanos. Es una cuestión de consenso general. Uno. Segundo requisito, por segunda mirada más bien, de los tiempos hipermodernos, de los tiempos actuales, está la pragmática. Estamos en un mundo del aquí y la hora de resolver problemas, de lo práctico aquello que funciona, aquello que funciona en realidad es lo práctico. El mundo es real. El mundo, hay una película y se la recomiendo, Dos papas de Netflix, y, y uno de los protagonistas menciona, el mundo es real, el mundo es lo que es, no lo que fue, ni que lo queremos que sea, es lo que es. Entonces, este mundo hay que mirarlo desde el punto de vista de la pragmática. Atrás queda el idealismo, ya que hay una crítica mortal al discurso filosófico, al discurso de la doctrina, al discurso de la lógica, y nos adentramos en este punto a mencionar, tenemos que hacerlo, a ese discurso de realismo jurídico que mencionó y que dio la puntada de la frase bien conocida y pluricitada del juez Oliver Wonder Holmes. Mucho grábese ese nombre, el juez Oliver Wonder Holmes, en la cual planteó una frase de cajón, una frase dura. La vida del derecho no ha sido lógica, sino más bien experiencia. Entonces, la visión del mundo, este mundo cambiante, que es rápido y cambiante, que es exponencial, pues permite entender que la visión que podemos tener del mundo es lo pragmático, hasta el amor se está cuestionando por falta de práctica. Y allí tiene un grave problema, a pesar de los esfuerzos copérnicos que hizo Kant en la filosofía, con su filosofía analítica. De todas maneras, el mundo actual requiere de más práctica, ser más pragmático, más sentido crítico. Y esto es uno de los grandes problemas de la filosofía, que hasta los mismos autores, filósofos importantes como George Habermas, ¿no? Menciona que realmente la filosofía que conocen conforme a este nuevo tiempo, a la tecnología y todo esto, pues no será lo mismo. El mismo Mario Bunge hablaba que la filosofía estaba agonizando por falta de práctica, por falta de sentido crítico, y que solamente se convirtió en una autorreferencia, se citan entre ellos mismos. Ahora mismo ha salido un autor alemán brillante, un joven brillante, Marcus Graviel, que plantean junto a Mauricio Ferrari el nuevo realismo, ¿no? Pero la verdad, de nuevo, no tiene mucho, es poco, realmente lo que es como un rescate, una búsqueda a esa, es como un auxilio, como la tabla de salvación de la filosofía que en los últimos tiempos, en estos desafíos del siglo XXI, pues está teniendo poco eco. Y en esto de lo pragmático, tengo que adelantarme a decir varias cosas. Silicon Valley tiene un lema, o tenía un lema hace poco, hace 4 años más o menos, o hace 5 años, 6 años, en la cual mencionaba, muévete rápido y rompe cosas. Ahora el
El eslogan de Silicon Valley es muévete rápido, pero toma precauciones. Eso lo llevó a analizar cuando el tema del discurso, recuerdan ustedes que se investigó a Zuckerberg, ¿no? Con el tema de la fuga de información y, y allí fue una de las partes que vino Silicon Valley a tomar esa cuestión. Muévete rápido, pero toma precauciones. Es responsabilidad, hay que ser responsable. Esta es una era de responsabilidad. La era de los tiempos modernos, la era de los tiempos actuales, es una era de responsabilidad. He ahí también un argumento fuerte, porque hay que responsabilidad o responsabilizar a las empresas, a las personas jurídicas. Hay que responsabilizar. Ya los países se irán por la vía, como dije hace poco, por la vía civil, por la vía penal. Bueno, eso ya es otra consideración. Pero lo pragmático, lo que quiere dejar de lado un poco es el tema de el papel central que ocupaba la filosofía y que es nutriente de esa evolución antropocéntrica. El papel central que ocupaba la filosofía, que ahora ya no tiene ese papel prometeico. Hay libros y hay posturas grandes de grandes escritores, pero ya no es lo que era. Ya no ocupa ese papel importante, ya no descresta, porque el mundo es real. El mundo requiere de observación de realidades y no observación de dogma. Obama, Obama manifestó claramente cuando en el 2009 se posesiona, dice, los dogmas están gastados. Y los dogmas están gastados. Por lo tanto, para dar solución no debemos recurrir a los dogmas. Por lo tanto, la dogmática es insuficiente. Pues bien, lo que quería mencionarle era que cuando hablamos de la visión pragmática del derecho de los tiempos actuales, cuando hablamos de la visión pragmática, que uno de los requisitos también de estos tiempos hipermodernos para poder entender de dónde, por qué, de dónde viene todo este discurso y por qué sancionar a las empresas, pues está la vía pragmática que hablábamos, en la cual desplaza el tema del dogma. Y allí viene una discusión muy profunda en el abandono o la insuficiencia, más bien, para no ser tan drástico, en la insuficiencia de ese edificio dogmático. Todo ese edificio dogmático durante 100 años o más que se construyó está simplemente para las personas individuales, para las personas, para un discurso antropocéntrico, pero para nada para los entes colectivos, para las empresas. Entonces, lo que ha hecho la mayoría de la doctrina es querer encajar un problema político criminal, que es la responsabilidad de las empresas, encajarlo en un discurso individual que es antropocéntrico y tiene serias dificultades. La legislación, por ejemplo, de España, que rige desde el 2010, con la ley quinta del 2010, que regula o admite la responsabilidad criminal de las empresas y fue mejorada en el 2015, pues tiene serio tropiezo a la hora de resolver, incluso la parte procesal. De hecho, tenemos un libro en el 2017 que publicamos sobre los aspectos procesales de la responsabilidad criminal de las empresas. Por ejemplo, figuras procesales como el tema de los plea bargaining, los plea golti, lo que tiene que ver, por ejemplo, los preacuerdos, lo que tiene con la colaboración eficaz, que creo que en otras regiones se está haciendo. ¿Ya? Todas esas categorías procesales no se puede aplicar en un discurso tal cual como lo tienen edificado, ¿no? Por eso, cuando defendí la tesina en la Salamanca, mencioné que muy bien el desarrollo que se hacía con la ley quinta de 2010 en España de admitir la responsabilidad criminal de las empresas, pero que era una tarea inconclusa. Falta mucho. Pero ya hay voces en la cual mencionan que el consenso sea importante a la hora de resolver el problema de las empresas y criminalmente hablando. De hecho, hay una frase de Jesús María Silva Sánchez, español brillante,
en la cual dice que el infausto futuro de la dogmática es el consenso. Entonces, lo pragmático de estos tiempos hipermodernos nos permite desplazar o descorrer el tema dogmático, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y le decía a manera de ejemplo que la discusión del dolo, por ejemplo, ¿qué hacemos para discutir el dolo en una inteligencia artificial, en un robot, ¿no? En ese desarrollo que está dando cada vez la tecnología. Y por eso Lipovetsky, que le mencionaba, Gilles Lipovetsky, filósofo, profesor de Grenoble, habla de que realmente la que mejor horizonte abre en los tiempos hipermodernos es la ciencia y la tecnociencia. Y ese es otro requisito, otro punto, más bien otra mirada de estos tiempos hipermodernos. La ciencia y la tecnociencia abren mejor horizonte. Ahora todo es científico, ahora todo es tecnológico. Mire, lo que estamos haciendo en este momento a través del Zoom, eso es tecnología. Por lo tanto, la que mejor ofrece es esto, no la filosofía, que es importante, claro que sí, y fue la constructora de muchas ideas del pensamiento total, de la democracia, pero venga, son otros tiempos. Ya no ocupa el papel prometeico que ocupó hace mucho tiempo, lo dije hace poco. Entonces, otra característica es la ciencia y la tecnociencia. Miren el tema, por ejemplo, lo que va a venir con los coches autónomos. Los coches autónomos. ¿Qué va a pasar allí con los coches autónomos? Y que se pone en discusión el problema del dilema de tranvía. El dilema de tranvía, que es una idea de Filipa, en la cual el dilema de tranvía no se puede resolver. Los filósofos tampoco han resuelto esa situación. El mismo Roxin habló que los problemas penales no es cuestión de filósofos. Los filósofos no pueden resolver problemas penales. Por lo tanto, esa inyección que hay en la dogmática de filosofía, en cada uno de los métodos, el clásico, neoclásico, finalista, posfinalista, el funcionalismo que les hablaba, ese desarrollo de la dogmática, pues realmente encuentra serias dificultades. Por lo tanto, las características de este mundo permiten entender que hay necesidad de castigar o mejor de sancionar a las empresas. Y en este caso, le hablamos de diligente preocupación por los derechos humanos, el tema de la pragmática, el tema de la ciencia y la tecnociencia. Pero hay un punto que ya llegamos para poder comprender un tanto esto, que es la característica, el mercado. El mercado. Estamos en una sociedad de mercado, mercantilista, en la cual la metamorfosis de la ética permite entender que hasta eso se volvió mercado, ¿no? Hasta los valores se han mercantilizado. Entonces hay que tener mucho cuidado. El mercado. Y mercado a nivel claro, mercado implica empresa. La empresa es la nueva cenicienta, la nueva protagonista, la que produce los riesgos. Ustedes recordarán un libro maravilloso, se lo recomiendo, de el autor Ulrich Beck, alemán, ya murió. Ulrich Beck tiene un libro, Sociedad del Riesgo, el Risikogesellschaft en alemán, que menciona y que permite trasladar al derecho penal por muchos autores el tema de que lo determinante es el riesgo. Entonces el criterio determinante es el riesgo. Ahora bien, hay un estudio del Max Planck en la cual dice que el 80% de los delitos socioeconómicos se cometen por y dentro de una empresa. La empresa es el nuevo protagónico. Ahora ustedes observan, ahora dirán, ¿por qué esa referencia histórica? Esa referencia histórica que la estamos viendo, eso tiene que ver, ¿por qué? Porque la que produce mayores riesgos en el mundo actual son las empresas. Es más, creemos que estamos dominados por las empresas. Yo hablo de que realmente no estamos dominados por el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, no. Estamos dominados por el GAFAM, Google, Alibaba, Apple, Facebook, Microsoft, IBM. Son los que dominan el mundo. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta para esto quién es el que produce más riesgo. Y quien produce más riesgo en estos momentos son las empresas, las personas jurídicas.
Y el riesgo mayúsculo que hay es el riesgo de la corrupción. Por eso hay que atajar a esas empresas. Ese discurso del peculado, ¿sí? Del peculado, que trata de frenar también el factor de corrupción, se queda corto, porque es insuficiente tratándose de empresas. Mire el caso más emblemático, el caso Odebrecht. Por ejemplo, en Colombia no se pudo criminalizar a Odebrecht, porque en Colombia no existe responsabilidad criminal de las empresas. En Ecuador tienen una regulación de 2015 con su COI, ¿no? Sobre la responsabilidad criminal de las empresas, pero no hay desarrollo, no hay desarrollo, y lo tienen regulado desde 2015. Es una cuestión, pero no hay desarrollo. Entonces, la que produce mayor riesgo son las empresas. ¿Qué hacemos con eso? La pregunta es, ¿qué hacemos? Por lo tanto, vienen las convenciones, los tratados para tratar de regular el tema de la OCDE, que Colombia ya somos parte de la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que es considerado como el país el club de los ricos, ¿no? Que tiene el 80% del PIB mundial. Es, se denomina el club de las buenas prácticas. Yo no sé Colombia qué hace allí. Somos el país, creo que 37. El club de los ricos. Cuando tenemos en La Guajira 500.000 niños muriéndose de hambre y en el Pacífico también. Es una vergüenza. Entonces, pero bueno, todas estos convenios, esas disposiciones internacionales, pues encomiendan unas guías. Oye, mira, señor Estado, usted ya es parte, por favor, regule la responsabilidad de las empresas. Le vamos a inyectar capital o lo que sea, nuestras empresas deben cuidarla. Y allí la mayoría de los países, pues han buscado esa búsqueda a través de su orden interno. Como les decía anteriormente, algunos se fueron por la vía administrativa, Alemania, Italia, Colombia, etcétera, etcétera, y otros por la vía penal, como Argentina, España, Francia, eh, Costa Rica, Bolivia, pues, el mismo Ecuador, pero sin desarrollo. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es, ¿qué hacemos con esos riesgos? Entonces, ¿qué hacemos? Y esos riesgos, y ese riesgo mayúsculo, como les decía, es la corrupción. Y la corrupción hay que buscar. Pero, claro, cuando les hablaba del mundo pragmático, les quería mencionar, hay un texto interesante de Michelle Obama. Michelle Obama, hay un texto que se llama Con luz propia, que si bien es cierto, habla de su vida, de todo su desarrollo, cómo progresó, etcétera, etcétera, pero hay una parte en la solapa interesantísima que menciona la solapa, menciona una cuestión importante. El mundo, este mundo es un mundo de incertidumbre, es un mundo inestable, como dice Croix, el filósofo Croix, es un mundo indescifrable. Y dice Michel que ante esa incertidumbre, esa inestabilidad, ante los grandes desafíos del siglo XXI, pues no se requieren soluciones perfectas, ni, ojo, ni respuestas concisas. Por eso el derecho no es de lógica. El derecho no puede ser de lógica, porque la lógica es cerrada. Entonces, a ver, y siempre nos enseñaron eso, ¿no? Entonces, el mundo no requiere soluciones perfectas ni de respuestas concisas, requiere de herramientas. Por eso, la herramienta, ese discurso de la responsabilidad, porque esto requiere herramientas, no de métodos, no de filosofía, requiere de herramientas. Y la herramienta más eficaz para combatir la corrupción es definitivamente la responsabilidad criminal de las empresas. Ahora bien, que quede clarísimo, no es un problema de acción, no es un problema de pena. Mire que los alemanes tardaron 30 o más años discutiendo qué era acción, si era acción final, si era acción causal. ¿Y qué pasó? Al final se concluyó
que acción es lo que interesa jurídicamente, lo que es jurídicamente relevante para el derecho penal. Punto. Toda una discusión. Entonces, el mundo busca, y lo que vengo planteando es, frente a esta postura, es buscar una herramienta. Y la herramienta que hemos considerado es la herramienta pragmática. No la herramienta dogmática, sino la herramienta pragmática, que es motivo de gran discusión. Y lo que podemos hacer hasta ahora es decir, ¿qué hemos hecho? ¿Será que estamos haciendo las cosas bien con criminalizar a las empresas? Porque hasta ahora el fraude financiero, que es por donde más se analiza, el fraude financiero se ha disparado. Por lo tanto, ese fundamento de esa responsabilidad criminal que no está en la dogmática. Yo escribí un texto en el 2006 con el título La exigencia de un método en el debate actual de la cuestión de la responsabilidad criminal de las empresas. Y puse una pregunta, parafraseando a Gil Bernard Ordey, ¿tiene un futuro la dogmática penal de las personas jurídicas? Y en esa época dije sí, pues no, pues no. Desde el punto de vista dogmático, no se puede analizar este tema tan crucial. Necesitamos una herramienta pragmática, que ya en los años 20 ya hubo preocupación por Saldaña en España, dice que trabajó muchísimo con Frank von Liszt en los años 20. No era el momento, pero esta época actual sí es el momento. Sí es el momento para responsabilizar criminalmente a las empresas desde una visión pragmática, una visión pragmática. Y allí tiene una cuestión que analizarse porque lo pragmático permite que desde el punto de vista procesal o de enjuiciamiento criminal, pues crean unas reglas que permite, por ejemplo, los DPA, ¿no? Mire, hay una cuestión que yo siempre cito, la ley Sapin 2 de Francia, cuando se trata de criminalizar a las empresas o sancionar a las empresas, un requisito no requiere de la culpabilidad, ¿no? Entonces, miren, es otra visión, es otro cambio de chi, es otro cambio. Y la manera de resolver esto es a través de una vía pragmática. Es importante tener en cuenta esa cuestión. Entonces, me iría contento con que entendiésemos que es una visión desde el punto de vista político-criminal y no dogmática, que es un gran desafío, que estamos eh, apenas empezando, que estamos en primera fase, cómo castigar las empresas. Ahora, el cuestionamiento desde el punto de vista individual, el castigo, nadie ha definido ni ha dicho el por qué castigar en la responsabilidad individual. Mira el caso del Prestige, un barco petrolero que regó fuel en las costas de Galicia. Causó el daño ecológico impresionante. Eso fue en el 2002. Y después de 11 años, solamente se castigó o se criminalizó una sentencia al capitán por desobediencia. Y no pasó nada. ¿Por qué? El sistema, el discurso, el edificio antropocéntrico no permite, es insuficiente para resolver este tipo de problemas. Entonces necesitamos la herramienta para poder resolver estas cuestiones. Estamos en una fase, a pesar de que muchos países lo han regulado. Y con ese fundamento de los programas de cumplimiento, ahora la gran preocupación es sobre los programas de cumplimiento. Y uno de los requisitos, por ejemplo, en España, uno de los requisitos de ese programa de cumplimiento del compliance, que ahora todo el mundo quiere saber del compliance, uno de los requisitos pues está el canal de denuncia, los whistleblowing, ¿no? El silbato, el delator. De hecho, hay una directiva de la Unión Europea en la cual trata de regular el delator premial, o sea, hay que premiar al delator, hay que proteger al delator, ¿no? El delator empresarial. Entonces, todas estas cuestiones de la responsabilidad criminal, pues es una herramienta para combatir el tema de la corrupción, que es la gran preocupación hasta ahora. Actualmente, la corrupción, pues hombre, tiene mata al mundo realmente. Todo.
y los delitos desde el punto de vista, los intentos dogmáticos como el peculado, el delito de peculado, pues realmente es buen esfuerzo, pero no es suficiente. No es suficiente porque la criminalidad ahora es grupal, es de los entes, de las empresas. Hay miles de casos de corrupción de las empresas y hay que tener cuidado en eso, ¿no? El discurso llano de la antropocéntrico pues está cambiando. Lo que pensaron en su momento los autores sobre ese edificio de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad para las personas individuales, pues ahora es otro tiempo. Estamos en otro tiempo. Estamos en unos tiempos diferentes, cambiantes. Mire, eh, eh, Durán, que es un profesor de la George Washington, tiene un texto interesante sobre la política y habla de que la información que hay de 2014 a 2018 es superior a de los siglos atrás. El mundo es cambiante, rápido, y hay que buscar herramientas, sobre todo en esta incertidumbre. Y la incertidumbre, queda claro que lo que tenemos que buscar es mecanismos preventivos. Hay que prevenirse ante la incertidumbre. Y el tema de la responsabilidad criminal de las empresas es preventivo. No se trata de perseguir las empresas, no. Lo que se busca es que mejore, que haya un mejor producto. Eso es. Entonces, la cuestión clarísima, hay muchas cuestiones por realizar. Hay que analizar muy bien el tema del consenso, que es un ingrediente importante a la hora de resolver el tema de las empresas y su responsabilidad criminal. Y creemos que la mejor opción es una responsabilidad criminal de las empresas, por lo que le dije hace poco que el derecho penal todavía tiene mejores principios informadores que las demás ramas del derecho. Y bueno, respeto mucho los que consideran que el derecho administrativo puede solucionar ese problema, pero estamos viendo que no se está resolviendo. En el caso de Colombia, muchos casos que se han dado acá sobre criminalidad de grupo en los mismos partidos políticos. En nuestro proyecto Howard planteamos que los partidos políticos sean sujetos responsables de delitos porque son empresas, realmente, y por lo tanto debe exigírsele compliance, programas de cumplimiento, para morigerar un poco el embiste de riesgo que puede llegar a un factor de corrupción. Entonces, todas estas herramientas lo que tratan es de demostrar que hay necesidad de sancionar a las empresas. Repito, el mecanismo que se utilice, bien sea desde el punto de vista penal, administrativo o cualquier otra rama, pues será de la escogencia del orden interno. Pero es necesario, hay necesidad de una responsabilidad criminal de las empresas. Y termino con una frase de Feynman, Richard Feynman, recuerdan al Premio Nobel de Física, Richard Feynman, uno de los científicos más simpáticos que ha dado la historia. Dice que estaba leyendo un texto de Paul Dirac, también premio Nobel, brillante, y dice, con su broma, dice que no entendió nada, pero que abajo había un párrafo en la última parte del texto, había un párrafo que decía, aquí hay necesidad de algunas ideas nuevas. Por lo tanto, termino así. Aquí hay necesidad de algunas ideas nuevas. Muchísimas gracias.